soy la doctora Elena Ferraina, soy médica psiquiatra de San Antonio de las Lomas y nos juntamos hoy para hablar un poco sobre qué es la ansiedad, cuáles son los trastornos de ansiedad y específicamente vamos a hablar un poco del trastorno de pánico. Vamos a empezar entonces a hablar un poquito sobre qué es la ansiedad. La ansiedad es una respuesta normal frente a una situación que nosotros evaluamos como amenazante o una situación de peligro. Entonces, frente a estas situaciones en donde nosotros tenemos algo que ganar, que perder o que son específicamente amenazantes, se va a despertar un sistema de alarma que es lo que nosotros llamamos ansiedad. ¿Qué diferencia hay entre el miedo y la ansiedad? El miedo es la valoración subjetiva que nosotros hacemos de una situación. Por ejemplo, la gente que le tiene miedo al perro es que valora que ese perro puede llegar a ser peligroso para él. La ansiedad entonces es una respuesta normal, es adaptativa, está presente en todas las personas. Y lo que hace este sistema de alarma es activar el sistema nervioso autónomo y dentro de este el sistema simpático. Esto hace que se genere una respuesta física en nuestro organismo que se manifiesta como tensión muscular, incomodidad motora, taquicardia, palpitaciones, puede llegar a producir un poco de dificultad respiratoria. También está acompañado con sintomatología cognitiva. Nuestra cabeza está focalizada en esa situación de amenaza o esa situación de peligro. Y en lo conductual se generan distintas conductas, que son tres en realidad, que son la huida, la lucha o el freeze, el quedarnos paralizados. Entonces, cuando esta ansiedad, que es fisiológica, que es normal, que es adaptativa, se convierte en un problema. Fundamentalmente cuando la respuesta que nosotros generamos no concuerda con el estímulo en cuanto a la duración del mismo o en cuanto a la intensidad. Cuando nosotros tenemos un estímulo pequeño y la respuesta es exagerada o se perpetúa en el tiempo. Entonces, ¿por qué la ansiedad puede volverse algo patológico? Puede ser por factores biológicos, que son los factores heredados, que tienen un peso o un porcentaje de un 20-30% y hacen que nuestro sistema de alarma sea más sensible o a veces cueste un poco más apagarlo. Por otro lado, también son importantes los patrones de personalidad. Estos patrones de personalidad, si bien tienen un componente biológico, tienen mucho que ver con las cosas que nos suceden, cómo fuimos criados, todas las situaciones que tuvimos que transcurrir. Por ejemplo, los niños que son muy sobreprotegidos generan menos recursos y en esta situación están en desventaja. Y por otro lado, por último, todos los condicionamientos externos, todas las cosas, las crisis vitales, lo que nos sucede. Y en este punto es donde nosotros podemos hacer ingresar a todo este último año que estuvimos viviendo, toda esta situación de pandemia que hizo que atravesáramos situaciones de inestabilidad laboral, de salud familiar, alteraciones económicas. Toda esta situación de incertidumbre hizo que aumentaran muchísimo las consultas por los trastornos de ansiedad. Si antes era 1 cada 5 personas que presentaba en algún momento de su vida un trastorno ansioso, hoy en día con esta situación de pandemia ha aumentado muchísimo ese porcentaje y se ve mucho más aumentado aún en mujeres. ¿Cuáles son estos trastornos de ansiedad que nos estamos refiriendo? Hay varios y todos tienen en común la ansiedad, sin embargo son distintos. Tenemos, por ejemplo, un trastorno de ansiedad generalizada, en donde el paciente está preocupado por varias situaciones, por varias actividades a la vez. El trastorno de ansiedad social, donde los pacientes se sienten con miedo frente a situaciones donde creen que son evaluados por el medio. La agorafobia, que es una alteración o un miedo a lugares cerrados, lugares abiertos, situaciones en donde uno no puede escapar. También tenemos el mutismo selectivo, que es cuando el paciente siente dificultad de hablar frente a cierta situación. Las fobias específicas, que son miedos a diferentes situaciones u objetos específicas. Y después tenemos el trastorno de pánico. Entonces vamos a hablar un poco de qué es un ataque de pánico. Un ataque de pánico es una sensación de terror muy intensa, con también la sensación de muerte inminente. Es un pico de ansiedad extrema, donde se presentan todos los síntomas que antes estuvimos hablando, que generan estas reacciones de huida, de freezing o de lucha, pero a un nivel muchísimo más alto. Todos estos síntomas aumentan de intensidad en los primeros 10 minutos y se sostienen durante 20 o 30 minutos. Estos síntomas son esperables.
son normales, son adaptativos, los presentan todas las personas. Sin embargo, se presentan en una situación o una intensidad que no es la apropiada. O sea, es una alteración en sensibilidad de la alarma que tenemos nosotros frente a las situaciones de peligro o lo que nosotros evaluamos como peligro. Entonces, todos estos síntomas son esperables, son síntomas normales. Lo que no está bien es la situación frente a la que se está disparando, el momento. Eso es lo que es erróneo. Pero los síntomas son síntomas esperables para lo que son estas situaciones de alarma o de peligro. Empiezan a escalar los síntomas los primeros 10 minutos y se sostienen durante 20 o 30 minutos, que es cuando la ansiedad empieza a disminuir sola. Todos estos síntomas se van a acompañar fundamentalmente de tres grupos de pensamientos. Miedo a perder el control, miedo a tener un ataque de pánico, miedo a que algo grave vaya a pasar o a desmayarme. Estos pensamientos son los que acompañan toda la sintomatología física. ¿Y cuáles son los cambios físicos que vamos a empezar a notar? El corazón tiene que llevar más oxígeno hacia los músculos, porque nuestro cuerpo tiene que estar preparado para huir o atacar. Entonces va a empezar a latir más fuerte, va a latir más rápido. Va a haber una dilatación bronquial. ¿Por qué? Porque necesitamos más oxígeno. Entonces, a nivel pulmonar vamos a empezar a hiperventilar. La respiración va a ser más rápida y más superficial. Todo esto va a empezar a generar cambios también a nivel de la oxigenación de nuestro cerebro, que puede llegar a producir a veces mareos, confusiones, y vamos a empezar a ver que se desencadena una cascada de sintomatología física que lleva a temblor, palpitaciones y taquicardia, que ya las dije, sudoración, falta de o sensación de falta de aire o presión en el pecho. Las pupilas se dilatan. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ampliar el campo visual. Nuestro cuerpo necesita saber si ese peligro también viene de otro lado. Y al ampliarse el campo visual también disminuye la agudeza visual. Empezamos a ver un poco más borroso. Todos estos síntomas físicos también se acompañan a veces con malestar gástrico y producen mucho miedo y es muy desgastante para los pacientes. Empiezan a verse muy alterada la calidad de vida. Los pacientes empiezan a generar miedo a esto que les pasó. Es el miedo al miedo, la ansiedad anticipatoria. Y empiezan a reducir cada vez más las actividades que hacen. Les da miedo salir porque les da miedo que les pase mientras están solos, fuera de su casa, y empiezan así también a alterarse cuestiones como, por ejemplo, el sueño, la alimentación y fundamentalmente, si es muy grave, se perpetúa en el tiempo, el ánimo, generando a veces sintomatología depresiva. Esto es lo que nosotros llamamos un ataque de pánico. El ataque de pánico puede estar presente en todos los trastornos de ansiedad. Por ejemplo, en una fobia específica, las personas, por ejemplo, que tienen fobia a las tormentas, frente a una tormenta, pueden llegar a presentar un ataque de pánico. Sin embargo, cuando el síntoma principal es un ataque de pánico, se perpetúa en el tiempo, genera esta ansiedad anticipatoria, estamos hablando entonces de un trastorno de pánico, que es otro trastorno de ansiedad. Todo esto que estuvimos hablando tiene tratamiento. Y el tratamiento se basa fundamentalmente, por un lado, en la psicoterapia cognitiva conductual, que va a ser base para que nosotros podamos cambiar esto que nosotros hablamos al principio de la percepción del miedo, la percepción del peligro o de una situación de peligrosidad para nosotros. Por otro lado, también el cambio en los hábitos higiénico-dietéticos, dormir bien, alimentarnos. La actividad física es fundamental para los trastornos de ansiedad. Y por el otro lado, también muchos pacientes van a requerir un tratamiento farmacológico. Así que para lo que necesiten, estamos esperándolos para cualquier consulta en la sede de Nordelta y en la sede de San Isidro. Muchas gracias.